Firma o vete de mi vista, me gritó Daniel, mi propio hijo, agitando una carpeta llena de papeles frente a mi escritorio. La empresa que había construido durante 40 años de mi vida ahora se convertía en el escenario de mi propia humillación. Él sonrió como si humillarme fuera a destruirme completamente. Las oficinas de Cordero Industries estaban vacías a esa hora. Solo quedábamos él y yo en el piso ejecutivo, rodeados por las ventanas que daban vista a la ciudad que había ayudado a construir con mis negocios. Todo estaba en silencio, excepto por su respiración agitada y el sonido de los papeles moviéndose entre sus manos temblorosas. 40 años, Daniel, le dije con voz calmada, mirándolo directamente a los ojos. 40 años construyendo esto para ti, para tu futuro, para la familia. No me vengas con sentimentalismos, papá, me interrumpió, golpeando la carpeta contra el escritorio de caoba que había comprado cuando abrí mi primera oficina. Esto ya no es tuyo. Mira estos documentos. Mira lo que dice aquí. Extendió frente a mí una serie de papeles legales que no reconocí. Había sellos, firmas que parecían oficiales, y mi nombre impreso en varios lugares. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. Había aprendido en estos años de negocios que mostrar debilidad era el primer paso hacia la derrota. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando los documentos con manos firmes. Los números que veía no tenían sentido. Transferencias de dinero, cambios de propiedades, modificaciones en los contratos de la empresa. Todo estaba ahí, pero no recordaba haber autorizado nada de esto. Es tu nueva realidad, me dijo Daniel, caminando alrededor del escritorio como un depredador rodeando a su presa. Durante meses he estado preparando esto. Tienes deudas que no sabías que tenías. Compromisos legales que nunca recordaste firmar. Y ahora, todo lo que construiste me pertenece a mí. Levanté la vista de los papeles y lo miré fijamente. Este no era el hijo que había criado. Este no era el niño al que había llevado a pescar los fines de semana, al que había enseñado a manejar en el estacionamiento de la empresa, al que había consolado cuando se lastimaba jugando fútbol en el patio de casa. Daniel, hijo, ¿qué te está pasando?, le pregunté, tratando de encontrar algo de humanidad en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo esto? Si necesitas dinero, si hay algún problema, podemos hablarlo. Somos familia. Se rió. Una risa fría que nunca antes había escuchado de él. Familia, repitió, burlándose. ¿Dónde estaba esa familia cuando necesité que me ayudaras con mis proyectos? ¿Dónde estaba cuando te pedí que me hicieras socio de la empresa? Siempre fue, espera un poco más, Daniel, cuando tengas más experiencia, Daniel, necesitas demostrar que estás listo, Daniel. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Era cierto que había sido exigente con él, que había querido que se ganara su lugar en la empresa en lugar de simplemente regalárselo. Pensé que eso lo haría más fuerte, más capaz. Nunca imaginé que lo convertiría en esto. Te estaba preparando para liderar todo esto algún día, le expliqué, señalando hacia las ventanas que mostraban los edificios y las calles donde habíamos hecho negocios por décadas. Quería que fueras mejor empresario de lo que yo fui. Pues adivina qué, papá, me dijo, acercándose tanto que podía sentir su aliento. Ya no necesito tu preparación. Ahora todo es mío. Volví a mirar los documentos. Los números eran astronómicos. Según estos papeles, yo debía más de $3 millones en préstamos que no recordaba haber pedido. La empresa tenía compromisos legales que nunca había autorizado. Las propiedades de la familia aparecían como garantías de deudas que no sabía que existían. Esto no puede ser real, murmuré, más para mí mismo que para él. Oh, es muy real, me aseguró Daniel, volviendo a su lado del escritorio. Y tienes dos opciones muy simples. Firmas estos papeles de transferencia ahora mismo, me entregas todo voluntariamente, y puedes irte con dignidad. O no firmas, y mañana mismo los bancos vendrán a embargar todo. La empresa, la casa, los autos, hasta la cuenta de ahorros que tanto cuidas. El silencio llenó la oficina. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante en la calle. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía los documentos. 40 años de trabajo, de sacrificio, de construir algo para mi familia, y ahora mi propio hijo me estaba pidiendo que se lo entregara todo. ¿Y si no lo hago?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces te vas de mi vista y nunca más vuelves, me dijo sin dudar. Y mañana, cuando los abogados y los bancos terminen contigo, no te quedará ni la ropa que llevas puesta. Miré alrededor de la oficina una última vez.
Las fotos familiares en la repisa, los premios empresariales en las paredes, el diploma de mi primera licencia comercial enmarcado junto a la puerta. Todo lo que había construido, todo lo que había significado algo para mí, estaba a punto de desaparecer. Firmé los papeles uno por uno, sin leer cada detalle, sintiendo como cada firma era como arrancar un pedazo de mi alma. Cuando terminé, puse las llaves de la empresa sobre el escritorio y me levanté lentamente. Espero que valga la pena, le dije mientras caminaba hacia la puerta. Daniel ya estaba revisando los documentos, sonriendo mientras los organizaba en la carpeta. Ya verás que sí, me respondió sin siquiera levantar la vista. Salí de la oficina en silencio, cerré la puerta detrás de mí, y caminé por el pasillo hacia el elevador. A la mañana siguiente, el abogado le llamaría. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón favorito de la sala, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las rosas que había plantado cuando Daniel era niño seguían floreciendo, ajenas al drama que acababa de desarrollarse entre estas paredes. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos y recuerdos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño capaz de destruir a su propia familia por dinero? Recordé el día que nació Daniel, hace 35 años. Su madre, Teresa, había muerto durante el parto debido a complicaciones que los médicos no pudieron prever. Desde ese momento, él se convirtió en lo más importante de mi vida. Trabajé día y noche para construir un imperio que algún día sería suyo, para asegurarme de que nunca le faltara nada, de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Mi propia infancia había sido difícil. Crecí en un barrio humilde, hijo de un mecánico que apenas ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Cuando tenía 18 años, tomé los ahorros que había juntado trabajando los fines de semana y compré mi primer local comercial. Era un espacio pequeño, húmedo, en una zona poco transitada, pero era mío. Allí comencé vendiendo repuestos para automóviles. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. No tenía empleados, no tenía vacaciones, no tenía descanso. Cada dólar que ganaba lo reinvertía en el negocio. Compré más inventario, renté un espacio más grande, contraté a mi primer empleado. Cuando Daniel cumplió 5 años, ya tenía 3 locales. Cuando cumplió 10, tenía una cadena de repuestos en toda la región. Cuando se graduó de la universidad, Cordero Industries era una empresa multimillonaria con contratos gubernamentales, proyectos de construcción, y una reputación sólida en todo el país. Todo lo hice por él. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada oportunidad de negocio que perseguí como un obseso, todo fue para construir algo que algún día él podría liderar con orgullo. Pero en algún momento del camino, algo se rompió. Quizás fue cuando se casó con Amanda, una mujer que desde el primer día me pareció interesada más en nuestro dinero que en mi hijo. O quizás fue cuando comenzó a frecuentar ese grupo de amigos ricos, hijos de empresarios que nunca habían trabajado un día real en sus vidas, que veían la riqueza como algo que se les debía por derecho de nacimiento. O tal vez fue mi culpa. Tal vez fui demasiado duro con él, demasiado exigente. Cuando terminó la universidad con una carrera en administración de empresas, quiso entrar directamente como vicepresidente de la compañía. Le dije que no, que necesitaba empezar desde abajo, aprender el negocio desde los cimientos, como había hecho yo. Pero papá, me había dicho en aquel entonces, yo estudié para esto. Tengo un título, tengo las herramientas teóricas. No necesito empezar cargando cajas en el almacén. Las herramientas teóricas no te enseñan a tratar con proveedores difíciles, le respondí. No te enseñan qué hacer cuando un cliente importante amenaza con irse a la competencia. No te enseñan a tomar decisiones cuando tienes 50 empleados dependiendo de tu criterio. Lo puse a trabajar en diferentes departamentos durante 3 años. Ventas, almacén, contabilidad, recursos humanos. Quería que entendiera cada aspecto del negocio antes de darle responsabilidades mayores. Pero él lo vivió como una humillación, como si yo no confiara en sus capacidades. Amanda no ayudó. Constantemente le susurraba al oído que él se merecía más, que yo le estaba subestimando, que otros hijos de empresarios ya estaban dirigiendo sus propias compañías mientras él seguía siendo tratado como un empleado más. Los domingos familiares se volvieron tensos. Daniel llegaba tarde, se quedaba callado durante la cena, respondía con monosílabos cuando yo trataba de hablar con él sobre el trabajo. Amanda sonreía, pero sus ojos siempre estaban evaluando, calculando,
midiendo cuánto podría ganar si lograba convencer a Daniel de exigir más. Hace 2 años, Daniel finalmente explotó. Estoy cansado de esto, papá, me había gritado un viernes por la tarde en mi oficina. Tengo 33 años. Mis amigos ya son dueños de sus propias empresas, ya tienen casas de verano, ya pueden comprarse lo que quieren sin pedirle permiso a nadie. Y yo sigo aquí, ganando un sueldo de empleado en la empresa que algún día va a ser mía. La empresa va a ser tuya cuando estés listo para manejarla, le respondí con calma. Y todavía no estás listo. ¿Cuándo voy a estar listo? Cuando tengas 80 años. Cuando esté demasiado viejo para disfrutar de lo que me corresponde por derecho. Esa conversación terminó con él saliendo de la oficina dando un portazo. No hablamos durante 3 semanas. Cuando finalmente volvió, parecía más calmado, más dispuesto a seguir trabajando y aprendiendo. Pensé que había madurado, que había entendido mis razones. Ahora me daba cuenta de que simplemente había cambiado de estrategia. Durante los últimos 2 años, mientras yo creía que estábamos reconstruyendo nuestra relación, él había estado planeando esto. Los documentos que me había mostrado no aparecieron de la nada. Alguien los había preparado cuidadosamente, alguien había estado estudiando las finanzas de la empresa, buscando debilidades, creando compromisos legales falsos. Me levanté del sillón y caminé hasta mi estudio. Allí tenía una caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes, escrituras de propiedades, certificados de acciones, pólizas de seguros, testamentos. Marqué la combinación y la abrí. Todo estaba ahí, exactamente como lo había dejado. Pero si los papeles que Daniel me había mostrado eran reales, nada de esto me pertenecía ya. Según esos documentos, yo debía millones de dólares que no recordaba haber pedido prestados. La empresa tenía obligaciones legales que yo nunca había autorizado. ¿Cómo era posible que alguien hubiera manipulado las finanzas de mi propia compañía sin que yo me diera cuenta? ¿Cómo había sido tan ingenuo de confiar completamente en mi propio hijo? Tomé el teléfono y marqué el número de Isabela Vázquez, mi abogada personal durante los últimos 15 años. Era medianoche, pero esto no podía esperar hasta la mañana. Lorenzo, me respondió con voz soñolienta después del 5.º timbre. ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? Isabela, necesito que vengas a mi casa ahora mismo, le dije, tratando de mantener la voz firme. Daniel me hizo firmar unos documentos esta noche. Dice que la empresa y todas mis propiedades ahora le pertenecen a él. Necesito saber si es posible que esto sea legal. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué documentos firmaste, Lorenzo?, me preguntó, ahora completamente despierta. No lo sé exactamente. Había muchos papeles, muchos números, muchas firmas requeridas. Él me dijo que si no los firmaba, los bancos iban a embargar todo mañana mismo. Me dijo que tengo deudas de más de 3 millones de dólares. Lorenzo, me dijo Isabela con voz grave, no hagas nada más hasta que yo llegue. No hables con nadie, no firmes nada más, no tomes ninguna decisión. Voy para allá en 1 hora. Después de colgar, volví al sillón de la sala. El jardín seguía ahí, las rosas seguían floreciendo, pero todo había cambiado. En una sola noche, había perdido 40 años de trabajo. Mi propio hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Pero había algo que no me cuadraba. Daniel había estado demasiado seguro, demasiado preparado. Esto no era algo que hubiera planeado solo. Alguien más estaba involucrado, alguien con conocimientos legales, alguien que sabía exactamente cómo manipular documentos y crear obligaciones financieras falsas. Y mañana, cuando el abogado le llamara, Daniel iba a descubrir que había subestimado a su viejo padre. Isabela llegó a mi casa exactamente 1 hora después de nuestra llamada telefónica. La vi a través de la ventana, bajando de su auto con un maletín en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Había sido mi abogada durante 15 años, había manejado todos mis contratos importantes, había estado presente en cada decisión legal significativa de la empresa. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había pasado, era ella. Le abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Muéstrame esos documentos, me dijo sin saludar, entrando directamente a la sala. Su expresión era seria, profesional, pero podía ver preocupación en sus ojos. Le entregué las copias que Daniel me había dejado. Ella se sentó en el sofá y comenzó a revisarlas una por una, usando una lupa pequeña para examinar los sellos y las firmas. Yo me quedé de pie, caminando de un lado a otro, esperando su veredicto. Lorenzo, me dijo después de 20 minutos de silencio absoluto, siéntate, tenemos que hablar. Me senté frente a ella,
preparándome para lo peor. Estos documentos son falsificaciones muy sofisticadas, me explicó, señalando diferentes secciones con su bolígrafo. Las firmas parecen tuyas, pero hay detalles técnicos que no coinciden con los documentos originales que tengo en mi oficina. Los sellos son imitaciones excelentes, pero los números de registro no existen en los archivos gubernamentales. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas y finalmente pudiera exhalar. ¿Entonces no debo $3 millones? Pregunté, necesitando confirmación. No debes ni un centavo de lo que aparece en estos papeles, me aseguró Isabela. Pero Lorenzo, hay algo más. Algo que necesitas saber. Abrió su carpeta y sacó una serie de documentos que reconocí inmediatamente. ¿Recuerdas cuando establecimos el trust hace 5 años? Me preguntó. Por supuesto que lo recordaba. Había sido idea suya, una forma de proteger mis bienes y asegurar una transición ordenada cuando llegara el momento de retirarme. Todos mis activos principales estaban protegidos en una estructura legal compleja que incluía la empresa, las propiedades, las cuentas de inversión, todo. El trust sigue vigente, continuó Isabela. Todos tus bienes están protegidos. Pero más importante aún, hay una cláusula que activamos específicamente para situaciones como esta. Cualquier intento de coerción o manipulación legal contra ti resulta en la pérdida automática de todos los derechos de herencia para el responsable. No entendí completamente lo que me estaba diciendo. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté. Significa que Daniel, al intentar robarte usando documentos falsificados, acaba de perder legalmente cualquier derecho a heredar algo de tu patrimonio. Y más importante aún, significa que los documentos que firmaste esta noche no tienen ninguna validez legal. Tú sigues siendo el dueño de todo. La información tardó unos segundos en procesarse en mi mente. No había perdido nada. La empresa seguía siendo mía, las propiedades seguían siendo mías, las cuentas bancarias seguían siendo mías. ¿Pero cómo supo Daniel sobre el trust?, pregunté. Pensé que esa información era confidencial. Isabela frunció el ceño. Esa es una buena pregunta. Los detalles del trust solo los conocemos tú, yo, y mi socio Rafael, quien ayudó con la documentación inicial. A menos que, se detuvo, como si hubiera recordado algo importante. A menos que ¿qué? ¿Daniel tuvo acceso a tu oficina en casa durante los últimos meses? ¿Pudo haber revisado tus archivos personales? Pensé cuidadosamente. Daniel había venido a casa varias veces durante los últimos meses, especialmente los domingos para las cenas familiares. Amanda siempre encontraba excusas para caminar por la casa, para usar el baño que estaba cerca de mi estudio, para buscar un libro en la biblioteca que conectaba con mi oficina personal. Es posible, admití. Pero incluso si encontró información sobre el trust, ¿cómo consiguió crear documentos falsos tan convincentes? Esa es la pregunta clave, me dijo Isabela, guardando los documentos de vuelta en su carpeta. Esto requiere conocimientos legales especializados y acceso a equipos de falsificación muy sofisticados. Daniel no hizo esto solo. En ese momento, mi teléfono móvil comenzó a sonar. Era Daniel. No contestes, me aconsejó Isabela rápidamente. Déjalo ir al buzón de voz. El teléfono sonó durante 1 minuto completo antes de detenerse. Inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Está desesperado, observó Isabela. Probablemente ya se dio cuenta de que algo no está funcionando como esperaba. Después de la 5ª llamada, mi teléfono hizo el sonido de un mensaje de texto. Lo revisé. Papá, necesitamos hablar urgentemente. Hay problemas con los documentos que firmaste. Ven a la empresa mañana temprano. Es importante. Le mostré el mensaje a Isabela. Perfecto, me dijo con una sonrisa que no había visto en toda la noche. Ahora él está empezando a entrar en pánico. Probablemente trató de acceder a las cuentas bancarias de la empresa esta mañana y se dio cuenta de que no puede tocar nada. ¿Qué sugieres que haga? Vamos a darle exactamente lo que quiere, me respondió Isabela, cerrando su maletín. Mañana vas a ir a la empresa, vas a actuar como si estuvieras confundido y preocupado por los problemas que él menciona, y vas a dejar que se incrimine completamente. ¿Qué quieres decir con que se incrimine? Lorenzo, lo que Daniel hizo esta noche es un delito federal. Falsificación de documentos, intento de fraude, coerción financiera. Si podemos conseguir que admita lo que hizo, o mejor aún, que trate de hacerlo de nuevo, tendremos evidencia suficiente para procesar legalmente. Me explicó el plan.
Yo llevaría un dispositivo de grabación oculto. Actuaría como si estuviera dispuesto a cooperar con Daniel para resolver los problemas con los documentos. Lo dejaría hablar, explicar, incriminarse. ¿Y después qué pasará?, pregunté. Después, Daniel va a descubrir que no solo no consiguió robar tu patrimonio, sino que perdió cualquier derecho legal a heredar algo cuando tú realmente decidas retirarte. Y dependiendo de lo que diga mañana, podríamos estar hablando de cargos criminales que podrían llevarlo a prisión durante varios años. Esa noche, por primera vez en meses, logré dormir profundamente. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente entendía que no estaba tan indefenso como había creído. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me duché, me vestí con mi mejor traje, y me dirigí a la empresa. Isabela ya estaba esperándome en el estacionamiento, con el equipo de grabación y las instrucciones finales. Recuerda, me dijo mientras me colocaba el dispositivo diminuto en el bolsillo interior de mi saco, actúa naturalmente. Déjalo hablar. Pregúntale detalles sobre cómo consiguió los documentos, quién lo ayudó, qué planea hacer ahora. Cuanta más información nos dé, mejor. Subí al piso ejecutivo con el corazón latiendo rápidamente, pero esta vez no era por miedo. Era por anticipación. Daniel estaba esperándome en mi antigua oficina, sentado detrás de mi escritorio como si fuera el dueño del lugar. Tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido bien. Papá, me dijo cuando entré, gracias por venir. Tenemos un problema serio. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, sentándome en la silla que hasta ayer había sido para visitantes. Los bancos están haciendo preguntas sobre las transferencias. Dicen que necesitan verificaciones adicionales antes de procesar los cambios de titularidad. Necesito que vengas conmigo esta tarde para confirmar personalmente que autorizaste todas las transacciones. Perfecto. Se estaba incriminando completamente. ¿Qué tipo de verificaciones?, pregunté, manteniendo un tono preocupado. Necesitan que confirmes que entiendes las implicaciones de transferir activos por valor de más de $20 millones. Es un procedimiento estándar para cantidades tan grandes. $20 millones. Esa era la primera vez que mencionaba una cifra específica del valor total de lo que creía haber robado. Daniel, le dije, mirándolo directamente a los ojos, necesito que me expliques exactamente cómo conseguiste esos documentos que me hiciste firmar anoche. Por un momento, vi un destello de pánico en su expresión. Pero se recuperó rápidamente. No te preocupes por esos detalles, papá. Lo importante es que ahora podemos resolver todos los problemas financieros de la empresa y asegurar el futuro de la familia. Pero yo necesito entender, insistí. Si vamos a hablar con los bancos, necesito saber exactamente qué les voy a decir sobre estas deudas de $3 millones que aparentemente tengo. Daniel se quedó callado durante varios segundos, calculando su respuesta. Osmar me ayudó con la investigación legal, finalmente admitió. Él descubrió algunas irregularidades en los registros financieros de la empresa. Préstamos que habías firmado pero que aparentemente habías olvidado. Compromisos legales de proyectos anteriores que nunca se resolvieron completamente. Osmar. Ahora tenía un nombre para el cómplice. ¿Y cómo conociste a este Osmar?, pregunté. Es el abogado de Amanda. Él ha estado ayudándonos con algunos asuntos personales durante los últimos meses. La grabación estaba capturando cada palabra. Daniel no tenía idea de que acababa de confesar un plan de fraude elaborado durante meses, con la participación de su esposa y un abogado corrupto. Bueno, le dije, levantándome de la silla, supongo que deberíamos ir a resolver esto con los bancos. Exactamente, me dijo Daniel, sonriendo por primera vez en la conversación. Una vez que confirmemos todo, podrás relajarte sabiendo que el futuro de la familia está seguro. Salimos juntos de la oficina, pero esta vez, yo sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. Camino al banco, Daniel no paraba de hablar. Estaba nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado del auto, y sus palabras se atropellaban unas con otras mientras trataba de convencerme de que todo esto era por mi propio bien. Verás, papá, me decía mientras manejaba mi propio Mercedes que aparentemente ahora le pertenecía, una vez que resolvamos esto con los bancos, podrás vivir tranquilo. Ya no tendrás que preocuparte por las decisiones difíciles, por los contratos complicados, por las presiones de manejar una empresa tan grande. Asentí ocasionalmente, manteniendo mi expresión preocupada pero cooperativa. El dispositivo de grabación en mi bolsillo estaba capturando cada palabra. ¿Y qué va a pasar conmigo después de esto?, le pregunté, fingiendo vulnerabilidad. ¿Dónde voy a vivir?
¿Cómo voy a mantenerme? No te preocupes por eso, me respondió rápidamente. Amanda y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de comprarte un apartamento pequeño, algo cómodo pero manejable para una persona de tu edad. Y por supuesto, te daremos una mensualidad para que puedas vivir dignamente. Una mensualidad. Mi propio hijo planeaba darme una mensualidad con mi propio dinero después de robarme todo lo que había construido en 40 años. ¿Cuánto estabas pensando para la mensualidad?, pregunté, curiosa por saber hasta dónde llegaba su generosidad. Bueno, tendríamos que ser realistas, me dijo, evitando mirarme directamente. La empresa va a necesitar una reestructuración importante, hay muchas deudas que pagar, muchos compromisos que cumplir. Probablemente podríamos empezar con unos $2,000 al mes, y después ver si es posible aumentar. $2,000 al mes. De un patrimonio de más de $20 millones, mi hijo consideraba que $2,000 mensuales era suficiente para mantener a su padre. Llegamos al Banco Nacional, una institución con la que había trabajado durante más de 2 décadas. El gerente, Leandro Morales, era un viejo conocido que había manejado personalmente mis cuentas durante años. Lorenzo, me saludó Leandro cuando entramos a su oficina. Daniel me llamó esta mañana explicándome la situación. Debo admitir que estoy un poco confundido por algunos de los documentos que me envió. ¿Qué tipo de confusión?, preguntó Daniel rápidamente, antes de que yo pudiera responder. Leandro abrió una carpeta en su escritorio. Bueno, según estos documentos, Lorenzo tiene obligaciones financieras por más de $3 millones con varios bancos. Pero cuando revisé nuestros registros, y me comuniqué con las otras instituciones mencionadas, ninguna de estas deudas aparece en nuestros sistemas. Vi cómo Daniel tragó saliva. Su confianza comenzaba a desmoronarse. Debe haber algún error en los sistemas, dijo Daniel, sacando copias de los documentos falsos. Aquí están todos los detalles, todos los números de préstamo, todas las fechas. Leandro tomó los documentos y los comparó con la información en su computadora. Daniel, estos números de préstamo no existen en nuestro banco. Y según mis colegas en las otras instituciones, tampoco existen en sus sistemas. Leandro me miró directamente. Lorenzo, ¿tú recuerdas haber pedido estos préstamos? No, respondí honestamente. No recuerdo haber firmado ningún documento de préstamo por estas cantidades. Pero papá, me interrumpió Daniel, con un tono cada vez más desesperado, anoche admitiste que habías olvidado muchas transacciones financieras. Dijiste que ya no podías manejar todos los detalles de las finanzas. Lo que dije, le respondí calmadamente, es que no recordaba haber autorizado estas deudas específicas. Y aparentemente, tenía razón en no recordarlas, porque no existen. El silencio en la oficina era palpable. Leandro continuó revisando los documentos, mientras Daniel se removía incómodamente en su silla. Daniel, me dijo Leandro finalmente, necesito preguntarte algo directamente. ¿De dónde obtuviste estos documentos? Mi abogado los preparó basándose en registros públicos y archivos de la empresa, respondió Daniel, pero su voz sonaba menos convincente que antes. ¿Cuál es el nombre de tu abogado?, preguntó Leandro, tomando notas. Osmar Herrera, respondió Daniel después de un momento de duda. Leandro escribió el nombre y luego me miró. Lorenzo, ¿conoces a este abogado? ¿Has trabajado con él anteriormente? Nunca he oído ese nombre en mi vida, respondí. Mi abogada personal es Isabela Vázquez, y ella maneja todos mis asuntos legales. Entiendo, dijo Leandro, cerrando la carpeta. Lorenzo, creo que deberías contactar a tu abogada antes de proceder con cualquier transferencia. Estos documentos presentan inconsistencias serias que necesitan ser investigadas. Daniel se levantó abruptamente de su silla. Esto es ridículo, dijo, con una voz que comenzaba a sonar desesperada. Papá, tú mismo firmaste estos documentos anoche. Estuviste de acuerdo en transferir todo. No puedes cambiar de opinión ahora. Daniel, le dije, manteniéndome calmado, nunca dije que quería cambiar de opinión. Solo quiero entender qué está pasando. Si estos documentos son legítimos, no debería haber ningún problema en verificarlos adecuadamente. No hay tiempo para verificaciones, exclamó Daniel, perdiendo completamente la compostura. Los acreedores van a embargar todo si no resolvemos esto inmediatamente. Van a venir por la empresa, por la casa, por todo. ¿Qué acreedores?, preguntó Leandro. Si las deudas no existen en nuestros registros, ¿quiénes son exactamente estos acreedores que van a embargar las propiedades? Daniel se quedó callado,
dándose cuenta de que se había metido en una contradicción. Creo, continuó Leandro, que sería prudente contactar a las autoridades para investigar cómo se crearon estos documentos falsos. No son falsos, gritó Daniel, golpeando la mesa del escritorio. Son completamente legítimos. Mi padre está tratando de evitar sus responsabilidades financieras. En ese momento, mi teléfono móvil sonó. Era un mensaje de texto de Isabela. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas que intervenga? Le mostré el mensaje a Leandro. ¿Te parece bien si llamo a mi abogada para que venga a aclarar esta situación?, le pregunté. Me parece excelente, respondió Leandro. Creo que necesitamos asesoría legal profesional para resolver esto. Llamé a Isabela y le expliqué brevemente dónde estábamos y lo que había pasado. Voy para allá inmediatamente, me dijo. No firmes nada hasta que yo llegue. Después de colgar, miré a Daniel. Su cara había perdido todo el color. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba los documentos falsos en su carpeta. Papá, me dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, creo que hay un malentendido. Tal vez deberíamos posponer esto hasta que podamos revisar todo con más calma. No, Daniel, le respondí firmemente. Creo que es hora de aclarar esto completamente. Quiero entender exactamente qué está pasando, quién preparó estos documentos, y por qué intentaste convencerme de que había perdido todo mi patrimonio. No intenté convencerte de nada, me respondió defensivamente. Solo estaba tratando de ayudarte a resolver problemas financieros reales. ¿Problemas financieros que no aparecen en ningún registro bancario?, le pregunté. En ese momento, Daniel cometió el error más grande de toda esta situación. Los registros están mal, dijo desesperadamente. Osmar me explicó que cuando las deudas son muy antiguas, a veces los bancos pierden la información en sus sistemas. Pero las obligaciones legales siguen existiendo. Por eso preparamos la documentación correcta para solucionarlo todo de una vez. Acababa de admitir que él y Osmar habían preparado documentación para resolver deudas que supuestamente los bancos habían perdido de sus sistemas. Leandro me miró con una expresión que claramente decía: tu hijo acaba de confesar un fraude. En 15 minutos, Isabela estaría aquí, y entonces, Daniel iba a descubrir que había subestimado completamente a su viejo padre. Cuando Isabela entró en la oficina del banco, Daniel palideció visiblemente. Había estado confiado toda la mañana, convencido de que tenía control total de la situación, pero la presencia de mi abogada cambió completamente la dinámica del encuentro. Buenos días, saludó Isabela profesionalmente, colocando su maletín sobre la mesa de Leandro. Soy Isabela Vázquez, representante legal del señor Lorenzo Cordero. Entiendo que hay algunas discrepancias con unos documentos financieros. Daniel intentó recuperar su compostura. Señora Vázquez, le dijo, tratando de sonar autoritario, estos son asuntos familiares internos. Mi padre y yo ya llegamos a un acuerdo anoche sobre la transferencia de sus activos. Estamos aquí simplemente para completar los trámites bancarios. Isabela lo miró con una expresión que podría haber congelado agua. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó, abriendo su maletín y sacando una grabadora digital. ¿Te importa si grabo esta conversación para tener un registro exacto de lo que se está discutiendo? No puedes grabar sin mi permiso, protestó Daniel. En realidad, intervino Leandro, estamos en una institución financiera discutiendo posibles irregularidades documentales. Tengo la obligación legal de permitir que se grabe cualquier conversación que pueda ser relevante para una investigación posterior. Isabela encendió la grabadora y la colocó en el centro de la mesa. Daniel Cordero, comenzó formalmente, ¿puedes explicar exactamente cómo obtuviste los documentos que presentaste a tu padre anoche, donde aparentemente él debe más de $3 millones a varias instituciones financieras? Ya expliqué eso, respondió Daniel, pero su voz sonaba menos segura. Mi abogado, Osmar Herrera, investigó los registros financieros de la empresa y descubrió estas obligaciones pendientes. ¿Y dónde exactamente realizó Osmar Herrera esta investigación?, continuó Isabela. Porque según el señor Morales, ninguna de las deudas mencionadas en tus documentos existe en los registros de las instituciones bancarias citadas. Daniel guardó silencio durante varios segundos. Los sistemas bancarios a veces tienen errores, finalmente murmuró. ¿Todos los sistemas bancarios tienen exactamente los mismos errores al mismo tiempo?, preguntó Isabela. ¿Y casualmente estos errores coinciden exactamente con documentos que aparecieron misteriosamente anoche? Isabela abrió una carpeta y sacó varios papeles. Lorenzo, me dijo,
¿reconoces estos documentos? Eran copias de los contratos del trust que habíamos establecido 5 años atrás. Sí, respondí. Son los documentos del trust que establecimos para proteger mis activos. ¿Qué trust?, preguntó Daniel, con un tono de pánico creciente en su voz. El trust que protege todos los activos de tu padre, explicó Isabela calmadamente. Todos sus bienes están legalmente blindados contra cualquier tipo de coerción, manipulación o transferencia forzada. Cualquier intento de obligar a Lorenzo a transferir sus activos resulta automáticamente en la pérdida de todos los derechos de herencia para la persona responsable. Daniel se quedó completamente callado, procesando la información. Además, continuó Isabela, los documentos que le presentaste a tu padre anoche son falsificaciones. Los sellos son imitaciones, las firmas están manipuladas, y los números de registro no existen en ningún archivo gubernamental. Eso es imposible, dijo Daniel, pero su voz ya no tenía convicción. ¿Es imposible?, preguntó Isabela. ¿O simplemente no sabías que tu padre había tomado precauciones legales contra exactamente este tipo de situación? Isabela sacó otro documento de su carpeta. Este es un informe forense de los documentos que presentaste anoche. Fue preparado por expertos en falsificación de documentos que trabajaron toda la madrugada analizando cada detalle. Le entregó una copia a Leandro. Como podrán ver, hay múltiples inconsistencias que confirman que son falsificaciones profesionales. Daniel tomó el reporte y lo leyó rápidamente. Su cara pasó de pálida a completamente blanca. Esto no puede estar pasando, murmuró. Oh, pero está pasando, le dijo Isabela. Y ahora necesito que me expliques exactamente cómo conseguiste crear estas falsificaciones tan elaboradas. Porque esto requiere equipos especializados, conocimientos técnicos avanzados y acceso a información confidencial. Yo no creé nada, protestó Daniel. Osmar me trajo estos documentos. Él me dijo que eran completamente legítimos. ¿Y tú nunca cuestionaste la legitimidad de documentos que convenientemente aparecieron justo cuando decidiste que querías apropiarte del patrimonio de tu padre?, preguntó Isabela. Yo no me quería apropiar de nada. Estaba tratando de ayudar a mi padre a resolver problemas financieros reales. Problemas financieros que no existen, intervino Leandro. Daniel, he revisado las finanzas de tu padre durante más de 20 años. No tiene ninguna deuda pendiente con ninguna institución. Su empresa es completamente solvente, sus propiedades están libres de gravámenes, y sus cuentas de inversión están en excelente estado. Isabela se dirigió directamente a Daniel. ¿Dónde está Osmar Herrera ahora?, le preguntó. No lo sé, respondió Daniel. Probablemente en su oficina. ¿Cuál es la dirección de su oficina? Daniel dudó. No recuerdo la dirección exacta. Amanda tiene esa información. ¿Y dónde está Amanda?, continuó Isabela. En casa, supongo. Isabela tomó su teléfono móvil. Voy a llamar a la policía para reportar un caso de falsificación de documentos e intento de fraude, anunció. También voy a solicitar una orden de arresto para Osmar Herrera. Espera, gritó Daniel, levantándose de su silla. No puedes hacer eso. No hice nada ilegal. No hiciste nada ilegal, repitió Isabela. Presentaste documentos falsificados para coaccionar a tu padre a transferir activos por valor de más de $20 millones. Eso es fraude agravado, falsificación de documentos y coerción financiera. Cada uno de estos cargos puede resultar en varios años de prisión. Daniel se sentó nuevamente, poniendo su cabeza entre sus manos. Esto no era parte del plan, murmuró. ¿Cuál era el plan exactamente?, preguntó Isabela, inclinándose hacia adelante. Daniel guardó silencio durante un largo momento. Finalmente levantó la cabeza y me miró directamente. Papá, me dijo con una voz quebrada, Amanda me convenció de que tú nunca me ibas a dar lo que me correspondía. Me dijo que tenías que actuar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que decidieras dejarle todo a alguna organización benéfica o algo así. ¿Y por eso decidiste robarme?, le pregunté. No era robar, protestó. Era tomar lo que eventualmente iba a ser mío de todas formas. Amanda conoció a Osmar en el gimnasio. Él le dijo que había formas legales de acelerar las transferencias de herencia cuando los padres se volvían demasiado testarudos o demasiado controladores. Demasiado testarudos, repetí, porque quería que te ganaras tu lugar en la empresa en lugar de simplemente regalártelo. Papá, todos mis amigos ya tenían el control de las empresas de sus familias.
Yo era el único que seguía siendo tratado como un empleado más. Y ahora, intervino Isabela, en lugar de ser el heredero de una empresa multimillonaria, eres el principal sospechoso en un caso de fraude federal. Daniel se quedó callado, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. Ahora, le respondí, levantándome de mi silla, vas a acompañarnos a la policía para hacer una declaración completa sobre cómo planeaste esto con Osmar y Amanda. Vas a proporcionar toda la información necesaria para arrestar a tus cómplices. Y después, vas a enfrentar las consecuencias legales de haber traicionado a tu propia familia. Papá, por favor, me suplicó. Podemos resolver esto en familia. No tiene que involucrar a la policía. Daniel, le dije, mirándolo por última vez como mi hijo, anoche me dijiste que firmara o me fuera de tu vista. Ahora yo te digo lo mismo, coopera con la justicia o vete de mi vista para siempre. Salimos del banco en silencio. A las 2 de la tarde, estaríamos en la estación de policía. Y para el final del día, Daniel descubriría que había perdido mucho más de lo que nunca había tenido la oportunidad de ganar. En la estación de policía, Daniel finalmente se desmoronó completamente. El detective Rafael Mendoza, un hombre experimentado en casos de fraude financiero, lo llevó a una sala de interrogatorios mientras Isabela y yo esperábamos en otra oficina. A través de la ventana de vidrio con espejo, podíamos ver cómo Daniel gesticulaba nerviosamente, tratando de explicar su versión de los eventos. Está tratando de minimizar su participación, observó Isabela, viendo cómo Daniel movía las manos mientras hablaba. Probablemente está culpando a Amanda y a Osmar por todo el plan. El detective Mendoza salió de la sala después de una hora de interrogatorio. Tenemos una confesión parcial, nos informó. Daniel admite haber presentado los documentos falsos, pero insiste en que él creía que eran legítimos. Dice que Osmar Herrera le aseguró que todo era legal y que era una forma estándar de acelerar transferencias de herencia. ¿Mencionó dónde podemos encontrar a Osmar?, preguntó Isabela. Tenemos una dirección, respondió el detective. Pero hay un problema. La oficina que Daniel nos dio está vacía. Según el administrador del edificio, Osmar Herrera nunca tuvo una oficina allí. Pagó el primer mes de renta hace 3 meses, pero nunca se instaló realmente. Solo usaba la dirección para correspondencia. ¿Qué hay de Amanda?, pregunté. Ahí es donde se pone interesante, dijo el detective Mendoza, sentándose frente a nosotros. Cuando fuimos a la casa de Daniel para arrestar a Amanda, no estaba allí. Según los vecinos, se fue esta mañana temprano con varias maletas. Una vecina la vio cargando su auto alrededor de las 6 de la mañana. Isabela y yo nos miramos. Se fugó, dije. Parece que sí, confirmó el detective. Y hay más. Revisamos las cuentas bancarias personales de Daniel y Amanda. 3 días atrás, Amanda retiró $45,000 en efectivo de sus cuentas de ahorros conjuntas. También canceló varios contratos, incluyendo el alquiler de su apartamento y las membresías del gimnasio donde supuestamente conoció a Osmar. Esto estaba planeado desde hace semanas, observó Isabela. Amanda sabía exactamente cuándo irse antes de que todo se desmoronara. El detective Mendoza abrió una carpeta con fotografías. Tenemos esto, dijo, mostrándonos varias fotos de vigilancia de un cajero automático. Amanda retirando el dinero el lunes pasado. Y tenemos esto también, mostró otra foto. Amanda y un hombre que coincide con la descripción de Osmar Herrera saliendo juntos de un hotel el martes por la noche. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo Daniel había conspirado para robarme, sino que su propia esposa lo había traicionado a él también, huyendo con su cómplice y con el dinero que habían ahorrado juntos. ¿Daniel sabe sobre Amanda y Osmar?, pregunté. Acabamos de informárselo, respondió el detective. Su reacción fue intensa. Ahora está mucho más dispuesto a cooperar con la investigación. En ese momento, Daniel salió de la sala de interrogatorios acompañado por otro oficial. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Cuando me vio, se acercó rápidamente. Papá, me dijo con voz quebrada, tenías razón sobre Amanda. Tenías razón sobre todo. Me usó, me manipuló, y ahora me abandonó cuando las cosas se complicaron. Daniel, le respondí, tratando de mantener mi voz firme, esto no es solo sobre Amanda. Tú tomaste la decisión de traicionarme. Tú elegiste creer que robarme era la solución a tus problemas. Lo sé, admitió, bajando la cabeza. Lo sé y no tengo excusa. Pero papá,
Amanda me convenció de que tú nunca me ibas a dar una oportunidad real en la empresa. Me dijo que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y por eso decidiste destruir 40 años de trabajo?, le pregunté. Pensé que después de la transferencia, tú entenderías que podía manejar la empresa. Pensé que me verías como un líder capaz una vez que tuviera el control. El detective Mendoza interrumpió la conversación. Señor Cordero, me dijo, necesitamos que Daniel nos ayude a localizar a Amanda y Osmar. Ha aceptado cooperar completamente con la investigación a cambio de una reducción en los cargos. ¿Está usted dispuesto a considerar esa posibilidad? Miré a Daniel. Mi hijo, que había intentado robarme todo lo que había construido en mi vida, ahora me pedía clemencia después de descubrir que él mismo había sido traicionado. ¿Qué tipo de cooperación?, pregunté. Daniel tiene acceso a las cuentas de redes sociales de Amanda, explicó el detective. También conoce a sus amigos, sus lugares favoritos, sus contactos familiares. Con su ayuda, podemos rastrearlos más rápidamente. ¿Y qué pasa con los cargos contra Daniel?, preguntó Isabela. Fraude en primer grado, falsificación de documentos y conspiración, respondió el detective. Sin cooperación, estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión. Con cooperación completa y restitución, podríamos reducirlo a libertad condicional y servicio comunitario. Daniel me miró con ojos suplicantes. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que arruiné todo entre nosotros. Pero por favor, dame la oportunidad de al menos hacer lo correcto ahora. Déjame ayudar a arrestar a las personas que realmente planearon todo esto. Daniel, le dije, ¿realmente crees que Amanda y Osmar te obligaron a hacer lo que hiciste? ¿O simplemente te dieron una excusa para hacer algo que ya querías hacer? Se quedó callado durante un largo momento. Tenías razón sobre Amanda desde el principio, finalmente admitió. Desde que nos casamos, constantemente me comparaba con otros hijos de empresarios, constantemente me decía que tú me estabas humillando al hacerme trabajar como un empleado común. Pero yo elegí escucharla. Yo elegí creer que tenía derecho a tomar lo que quería en lugar de ganármelo. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora quiero ayudar a capturar a Amanda y Osmar, me dijo con determinación. No porque eso vaya a borrar lo que hice, sino porque es lo correcto. Y después, quiero aceptar las consecuencias de mis acciones. Isabela me miró. Lorenzo, la decisión es tuya. Puedes proceder con todos los cargos, o puedes permitir que Daniel coopere para reducir su sentencia. Pensé durante varios minutos. Daniel había traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. Había intentado robarme todo lo que había construido durante 40 años. Había humillado nuestra relación padre-hijo. Pero también era víctima de manipuladores que habían aprovechado su ambición y sus inseguridades para usarlo en su propio esquema criminal. Daniel, le dije finalmente, vas a cooperar completamente con la policía para arrestar a Amanda y Osmar. Vas a proporcionar toda la información que tengas, sin importar qué tan personal o embarazosa sea. Y después, vas a aceptar cualquier sentencia que el juez considere apropiada. ¿Y después de eso?, preguntó con voz pequeña. Después de eso, le respondí, vamos a ver si queda algo que rescatar de nuestra relación. Pero Daniel, nunca más vas a tener acceso a mi empresa o a mi patrimonio. Nunca más vas a ser mi heredero. Eso se acabó para siempre. Daniel asintió, entendiendo que había perdido mucho más que dinero. Había perdido a su familia. Entiendo, papá, me dijo. Y lo acepto. El detective Mendoza se levantó. Perfecto. Vamos a comenzar inmediatamente. Tenemos muchas preguntas sobre Amanda y Osmar, y cada hora que pasa es una hora más que tienen para escapar. Mientras Daniel era llevado de vuelta a la sala de interrogatorios, me quedé solo con Isabela. Hiciste lo correcto, me dijo. No lo sé, le respondí. Pero al menos ahora Daniel va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y con suerte, vamos a asegurarnos de que Amanda y Osmar también las enfrenten. En 24 horas, Daniel había pasado de creer que era el nuevo dueño de un imperio multimillonario a convertirse en un informante policial tratando de reducir su sentencia de prisión. Pero la historia aún no había terminado. La cooperación de Daniel con la policía fue más efectiva de lo que cualquiera había esperado. En menos de 24 horas, tenían la ubicación exacta de Amanda y Osmar. Se habían refugiado en un hotel de lujo a 2 horas de la ciudad, aparentemente celebrando el éxito de su plan sin saber que todo se había desmoronado. El detective Mendoza me llamó a las 7 de la mañana del día siguiente. Los arrestamos anoche, me informó.
Amanda resistió, pero Osmar se entregó inmediatamente cuando vio a los oficiales. Tenemos evidencia sólida contra ambos, incluyendo los equipos que usaron para falsificar los documentos. ¿Qué encontraron?, pregunté. En la habitación del hotel tenían una computadora portátil con software de diseño gráfico profesional, una impresora de alta calidad, sellos falsificados, y copias de documentos legítimos de tu empresa que usaron como plantillas. También encontramos más de $50,000 en efectivo. Isabela, que estaba conmigo cuando recibí la llamada, tomó el teléfono. «Detective, ¿Amanda hizo alguna declaración?», preguntó. «Oh sí», respondió el detective con un tono que sugería satisfacción. Una vez que se dio cuenta de que Daniel ya había confesado todo, decidió protegerse culpando a Osmar por todo el plan. Según Amanda, ella era una víctima inocente que fue manipulada por un abogado corrupto. «¿Y Osmar qué dice?», continuó Isabela. Osmar dice que Amanda lo contrató para ayudar con un problema familiar, y que ella le aseguró que Daniel tenía derecho legal a acelerar su herencia. Cada uno está culpando al otro, lo cual hace nuestro trabajo mucho más fácil. Esa tarde, fui a la estación de policía para ser testigo de los interrogatorios. A través del vidrio de observación, pude ver a Amanda en una sala, gesticulando dramáticamente mientras hablaba con los detectives. Se veía muy diferente a la mujer sofisticada que había conocido cuando Daniel se casó con ella. Su maquillaje estaba corrido, su cabello desordenado, y su expresión era de pánico puro. «Quiero escuchar lo que está diciendo», le pedí al detective Mendoza. Activó el audio de la sala de interrogatorios. «Yo nunca quise lastimar a Lorenzo», estaba diciendo Amanda. «Solo quería que Daniel tuviera lo que le correspondía por derecho. Lorenzo era demasiado controlador, demasiado posesivo con su dinero. Daniel trabajaba como un esclavo en esa empresa y nunca recibía el reconocimiento que merecía. ¿Y por eso decidió falsificar documentos para robar más de $20 millones?», preguntó el detective que la interrogaba. «No fueron robados», protestó Amanda. «Era dinero que eventualmente iba a ser de Daniel de todas formas. Solo estábamos acelerando lo inevitable». «Acelerando lo inevitable falsificando deudas de $3 millones», continuó el detective. Amanda se quedó callada durante varios segundos. Osmar me dijo que era la única forma de convencer a Lorenzo de que transferir los activos era la decisión correcta, finalmente admitió. Me dijo que los padres ricos a menudo necesitaban un empujón para soltar el control de sus empresas. «¿Y cuánto le pagó a Osmar por sus servicios?», preguntó el detective. $15,000, respondió Amanda. Más una promesa de pago adicional una vez que la transferencia estuviera completa. «¿Cuánto pago adicional?». Amanda dudó. $100,000. Isabela y yo nos miramos. Amanda había planeado pagarle a Osmar $115,000 por ayudarla a robar mi patrimonio. ¿Y qué iba a pasar con Daniel después de la transferencia?, continuó el interrogatorio. «¿Qué quiere decir?», preguntó Amanda, confundida. ¿Planeaba seguir casada con él una vez que tuvieran acceso al dinero? Amanda se quedó callada nuevamente, pero su expresión lo decía todo. «Daniel era útil», finalmente admitió. «Pero una vez que tuviéramos el control de los activos, ya no necesitaríamos mantener la farsa del matrimonio feliz». Escuchar esas palabras fue devastador, no por mí, sino por Daniel. Su propia esposa había planeado abandonarlo una vez que hubiera servido su propósito en el robo. El detective apagó el audio. «¿Ha escuchado suficiente?», me preguntó. «Más que suficiente», respondí. «¿Cuándo van a ser los cargos formales?». «Mañana por la mañana», respondió el detective Mendoza. «Amanda enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude, participación en falsificación de documentos y lavado de dinero. Osmar tiene cargos similares, más ejercicio ilegal de la profesión, porque resulta que nunca tuvo licencia válida para practicar como abogado». «¿Osmar no era abogado?», preguntó Isabela, sorprendida. «Estudió Derecho, pero nunca aprobó el examen de la barra. Ha estado operando ilegalmente durante 3 años, principalmente ayudando a personas como Amanda con esquemas de fraude familiar. Esa noche, Daniel vino a mi casa. Era la primera vez que hablábamos a solas desde el arresto. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 3 días. «Papá», me dijo, sentándose en el sofá de la sala, escuché lo que Amanda dijo en su interrogatorio. «¿Cómo te sientes al respecto?», le pregunté. «Como un idiota completo», respondió con honestidad brutal. «Durante 2 años, pensé que tenía una esposa que me apoyaba, que creía en mí, que quería lo mejor para nuestro futuro juntos.
Resulta que era una estafadora profesional que me vio como una oportunidad de negocio. Daniel, le dije, Amanda no te obligó a traicionarme. Ella aprovechó sentimientos que ya existían en ti, pero esos sentimientos eran reales. Lo sé, admitió. Yo estaba resentido contigo por no darme inmediatamente lo que creía que merecía. Amanda solo canalizó ese resentimiento hacia algo destructivo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a aceptar mi sentencia, cualquiera que sea, me respondió. El fiscal dice que probablemente serán 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, gracias a mi cooperación. Después de eso, voy a tratar de reconstruir mi vida desde cero. Sin mi dinero, sin mi empresa, sin mi apoyo, le pregunté directamente. Sin nada que no me haya ganado honestamente, confirmó. Papá, entiendo que perdí el derecho a ser tu heredero. Entiendo que destruí la confianza entre nosotros. Pero espero que algún día, después de que haya demostrado que puedo ser una persona diferente, podamos al menos tener una relación como padre e hijo. Eso va a depender completamente de tus acciones futuras, le dije. No de tus palabras, sino de cómo vivas tu vida cuando nadie te esté observando. Lo entiendo, me dijo Daniel. Y papá, quiero que sepas algo. Cuando estaba sentado en esa celda anoche, lo único en lo que podía pensar era en todas las lecciones que trataste de enseñarme durante años y que yo rechacé porque creía que ya lo sabía todo. ¿Qué lecciones?, pregunté. Que el valor real de una persona no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos. Que el respeto no se exige, se gana. Que la familia no es algo que se puede comprar o vender, es algo que se protege y se honra. Daniel se levantó para irse. Una cosa más, papá, me dijo antes de llegar a la puerta. Cuando todo esto termine, cuando haya pagado por lo que hice, ¿podrías enseñarme a empezar desde abajo? No en tu empresa, sino en general. ¿Podrías enseñarme cómo construir algo propio, como tú lo hiciste cuando tenías mi edad? Por primera vez en años, vi al hijo que había criado en lugar del extraño que había intentado robarme. Veremos, le respondí. Pero primero, tienes que demostrar que realmente has cambiado. Después de que Daniel se fue, me senté en mi sillón favorito y miré hacia el jardín. Las rosas seguían floreciendo, ajenas a todo el drama humano que había ocurrido alrededor de ellas. Mañana, Amanda y Osmar serían formalmente acusados. Daniel comenzaría su proceso legal. Y yo tendría que decidir qué hacer con el resto de mi vida, sabiendo que el hijo para quien había construido todo ya no era parte de mi futuro. Pero al menos la verdad había salido a la luz. 3 meses después del arresto, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos, y algunas personas de la comunidad empresarial que conocían nuestra historia. Amanda y Osmar habían decidido declararse culpables para evitar un juicio largo, pero aún necesitaban enfrentar la sentencia del juez. Me senté en la primera fila, junto a Isabela, observando cómo Amanda entraba a la sala con esposas. Se veía completamente diferente a la mujer segura y manipuladora que había conocido. Su cabello estaba sin arreglar, llevaba un uniforme carcelario naranja, y sus ojos mostraban el pánico de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Osmar entró después, igualmente esposado, pero con una expresión de resignación. Durante los últimos meses, había cooperado completamente con las autoridades, proporcionando información sobre otros casos de fraude familiar en los que había participado. El juez Tadeo Vargas, un hombre mayor con reputación de ser estricto pero justo, revisó los expedientes antes de dirigirse a los acusados. Amanda Cordero, comenzó, usted ha sido declarada culpable de conspiración para cometer fraude en primer grado, falsificación de documentos y lavado de dinero. Estos son crímenes serios que no solo afectaron las finanzas de la víctima, sino que destruyeron la confianza familiar y causaron daño emocional significativo. Amanda mantuvo la cabeza baja mientras el juez hablaba. Osmar Herrera, continuó el juez, usted ha sido declarado culpable de los mismos cargos, más ejercicio ilegal de la profesión. Como alguien que se presentó como profesional del derecho, su traición a la confianza pública es particularmente grave. El fiscal se levantó para presentar su recomendación de sentencia. Su señoría, dijo, el Estado recomienda 5 años de prisión para Amanda Cordero y 7 años para Osmar Herrera, considerando su papel como líder intelectual del esquema. También solicitamos restitución completa de los fondos robados y confiscación de todos los activos obtenidos ilegalmente. La abogada defensora de Amanda se levantó. Su señoría, argumentó, mi clienta es madre de familia sin antecedentes penales previos. Fue influenciada por Osmar Herrera,
un criminal experimentado que aprovechó su situación matrimonial difícil para involucrarla en este esquema. El juez miró directamente a Amanda. Señora Cordero, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Amanda se levantó temblorosamente. Su señoría, comenzó con voz quebrada, quiero pedirle perdón a Lorenzo Cordero por el daño que le causé. Sé que mis acciones fueron imperdonables. Destruí una familia, traicioné la confianza, y lastimé a personas inocentes por pura avaricia. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. No tengo excusas para lo que hice. Osmar no me obligó a participar. Él me ofreció una oportunidad de obtener dinero fácil, y yo la tomé porque quería una vida lujosa sin tener que trabajar para conseguirla. ¿Y qué hay de su esposo, Daniel Cordero?, preguntó el juez. ¿También lo manipuló para beneficio personal? Amanda bajó la cabeza aún más. Sí, su señoría. Desde que nos casamos, constantemente presioné a Daniel para que exigiera más dinero de su padre. Sabía que Daniel se sentía inseguro sobre su lugar en la empresa familiar, y aproveché esos sentimientos para convencerlo de que tenía derecho a tomar lo que quería. ¿Planeaba usted abandonar a Daniel después de obtener el dinero? Sí, su señoría, admitió Amanda, causando murmullos en la sala. Una vez que tuviéramos acceso a los millones de dólares de Lorenzo, Osmar y yo planeábamos huir juntos a otro país. El juez se dirigió a Osmar. Señor Herrera, ¿confirma usted esta versión de los eventos? Sí, su señoría, respondió Osmar. Amanda me contactó inicialmente para pedir ayuda con lo que ella describió como un problema de herencia familiar. Cuando entendí la magnitud del patrimonio involucrado, le propuse el esquema de falsificación de documentos. ¿Y cuántas veces ha participado en esquemas similares? Esta era la 7ª vez en 3 años, su señoría, admitió Osmar. Siempre buscaba familias ricas con conflictos generacionales y ofrecía soluciones legales, que en realidad eran fraudes elaborados. El juez tomó notas durante varios minutos antes de dictar sentencia. Amanda Cordero, anunció, la sentenció a 4 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. También debe pagar restitución completa de $55,000 que robó de las cuentas familiares, más multas y costos judiciales. Amanda comenzó a llorar cuando escuchó la sentencia. Osmar Herrera, continuó el juez, considerando su historial criminal y su papel como líder del esquema, lo sentenció a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de 5 años. También debe pagar restitución y está prohibido de ejercer cualquier actividad relacionada con servicios legales por el resto de su vida. Osmar recibió la sentencia sin mostrar emoción, como si hubiera estado esperando exactamente ese resultado. Después del juicio, los periodistas me rodearon en los escalones del tribunal. Señor Cordero, me gritó uno de ellos, ¿cómo se siente sabiendo que su nuera será enviada a prisión? Me siento aliviado de que la justicia haya prevalecido, respondí calmadamente. Pero también triste por el daño que esto ha causado a mi familia. ¿Qué va a pasar con su relación con su hijo Daniel?, preguntó otra periodista. Daniel está pagando las consecuencias de sus propias decisiones, respondí. Si algún día reconstruimos nuestra relación, será porque él ha demostrado con acciones, no con palabras, que ha cambiado realmente. ¿Planea cambiar su testamento después de estos eventos? Mi testamento ya reflejaba las consecuencias legales de lo que pasó, respondí. Daniel perdió automáticamente cualquier derecho de herencia cuando participó en el intento de fraude. Esa tarde, Daniel vino a verme. Había estado presente en el juicio, sentado en la parte trasera de la sala. Papá, me dijo, escuchar a Amanda admitir que planeaba abandonarme después de robar tu dinero fue como recibir un golpe final. Pero necesitaba escucharlo. Necesitaba entender completamente cuán manipulado había sido. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Libre, respondió sorprendiéndome. Por primera vez en años, no tengo las voces de Amanda en mi cabeza diciéndome que merezco más de lo que tengo, que tú me estás tratando injustamente, que tengo derecho a tomar lo que quiera. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a mudarme a otra ciudad, me dijo. Voy a buscar trabajo en una empresa donde nadie conozca mi apellido o mi historia. Voy a tratar de construir algo propio, sin ayuda de nadie, para demostrarme a mí mismo que puedo ser la persona que tú querías que fuera. Daniel, le dije, esa es la primera decisión realmente madura que te he escuchado tomar en años. Papá, me preguntó antes de irse, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Daniel, le respondí, el perdón no es algo que se da una sola vez. Es algo que se construye día a día,
con acciones consistentes que demuestran cambio real. Pregúntame de nuevo en 5 años. Daniel asintió y se fue. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en años, sin manipulación, sin chantaje emocional, sin promesas vacías. La justicia había prevalecido, pero la verdadera sanación apenas comenzaba. 5 años después del juicio, estoy sentado en mi estudio revisando los estados financieros de Cordero Industries. La empresa no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Sin las distracciones familiares y con un nuevo equipo de gestión profesional, nuestros ingresos anuales aumentaron de 20 a 35 millones de dólares. Decidí no retirarme completamente. En lugar de eso, reestructuré la empresa como una corporación profesional donde los empleados más talentosos pueden ganar participación accionaria basada en mérito y resultados. Es el tipo de empresa que siempre quise construir, libre de nepotismo y conflictos familiares. El timbre de la puerta interrumpe mis pensamientos. No espero visitantes, pero cuando abro, encuentro a Daniel parado en mi entrada. Se ve completamente diferente al hombre que intentó robarme hace 5 años. Está más delgado, con algunas canas en las sienes, y lleva ropa sencilla pero limpia. Más importante, sus ojos muestran algo que no había visto en años, humildad genuina. Hola, papá, me dice con voz tranquila. ¿Tienes unos minutos para hablar? Lo invito a pasar. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde 5 años atrás planeé cómo exponer su traición. ¿Cómo has estado?, le pregunto. Bien, responde. Diferente, pero bien. Vine a contarte lo que he estado haciendo estos años, si quieres escuchar. Asiento, curioso por saber cómo ha vivido sin el dinero familiar y sin mi apoyo. Me mudé a una ciudad pequeña a 3 horas de aquí, comienza. Conseguí trabajo en un taller mecánico, empezando como ayudante. El dueño no sabía quién era yo, solo que necesitaba trabajo y estaba dispuesto a aprender. ¿Un taller mecánico?, pregunto, recordando cómo mi propio padre había sido mecánico. Sí, recordé las historias que me contaba sobre el abuelo, sobre cómo comenzaste vendiendo repuestos para autos. Pensé que tal vez entender ese mundo desde abajo me ayudaría a entender mejor de dónde vienes. Daniel me explica que trabajó 18 meses como mecánico antes de que el dueño le ofreciera manejar la parte administrativa del negocio. Descubrí que tenía talento para los números y la gestión, pero esta vez lo estaba aplicando en algo real, algo que había construido con mis propias manos. Después de 3 años, el dueño me ofreció comprar parte del negocio. ¿Tenías dinero para eso?, pregunto. Había ahorrado cada centavo que pude durante esos 3 años. Vivía en un apartamento pequeño, manejaba un auto usado, cocinaba mis propias comidas. Logré ahorrar $15,000 para la cuota inicial. Me muestra fotos en su teléfono del taller. Es pequeño pero ordenado y profesional. Ahora somos socios al 50%, continúa. El año pasado generamos $200,000 en ingresos, y mi parte fueron $40,000 después de gastos. No es mucho comparado con lo que tú manejas, pero lo gané honestamente. ¿Y qué pasó con Amanda?, pregunto. Salió de prisión el año pasado. Trató de contactarme, pero no le respondí. No tengo nada que decirle. Esa parte de mi vida está completamente cerrada. Daniel se queda callado durante un momento, como si estuviera reuniendo valor para lo que quiere decir después. Papá, dice finalmente, no vine aquí a pedirte dinero o a tratar de recuperar mi lugar en tu testamento. Vine a decirte 3 cosas. Te escucho. Primero, quiero pedirte perdón. No el perdón desesperado que te pedí hace 5 años cuando estaba en problemas legales, sino el perdón de un hombre que finalmente entiende el daño que causó. Traicioné tu confianza, destruí nuestra relación, y desperdició décadas de tu trabajo y sacrificio por pura avaricia. Sus palabras suenan sinceras, pero he aprendido a juzgar a las personas por sus acciones, no por sus palabras. Segundo, continúa, quiero agradecerte por no rescatarme cuando todo se desmoronó. Obligarme a enfrentar las consecuencias de mis acciones fue el regalo más importante que me has dado. Si me hubieras perdonado inmediatamente y me hubieras dado otra oportunidad, nunca habría aprendido realmente la lección. ¿Y la tercera cosa?, pregunto. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ser tu hijo, no por el dinero que construiste, sino por el hombre que eres. Durante estos 5 años, cada vez que enfrenté una decisión difícil en el negocio, me pregunté, ¿qué haría papá? Y descubrí que todas las lecciones que trataste de enseñarme estaban ahí, esperando a que fuera lo suficientemente maduro para entenderlas. Me levanto y camino hacia la ventana que da al jardín.
Las mismas rosas que florecían la noche que Daniel me traicionó siguen ahí, más grandes y más hermosas que nunca. Daniel, le digo sin voltearme, ¿qué quieres de mí exactamente? Una relación padre-hijo, responde. No quiero tu dinero, no quiero tu empresa, no quiero tu herencia. Solo quiero que mi papá esté orgulloso del hombre en que me he convertido. Me volteo para mirarlo. ¿Y qué pasa si te digo que estoy orgulloso, pero que nuestra relación nunca volverá a ser como era antes? Entonces me conformo con cualquier tipo de relación que estés dispuesto a darme, responde. Llamadas telefónicas ocasionales, almuerzos cada pocos meses, simplemente saber que no me odias. Cualquier cosa es más de lo que merezco. Daniel, le digo, sentándome frente a él nuevamente, no te odio. Nunca te odié. Pero tampoco puedo olvidar lo que pasó. La confianza, una vez rota, nunca se repara completamente. Lo entiendo, dice. Y no espero que olvides. Solo espero que puedas ver que soy una persona diferente ahora. El tiempo lo dirá, le respondo. Pero Daniel, hay algo que necesitas saber. Hace 2 años, actualicé mi testamento. La mayoría de mi patrimonio irá a una fundación que ayuda a jóvenes emprendedores a comenzar sus propios negocios. Es lo que creo que hubiera querido hacer desde el principio. Daniel sonríe, y por primera vez en años, es una sonrisa genuina. Me parece perfecto, papá. Es exactamente lo que hubieras hecho tú si hubieras tenido esa oportunidad cuando eras joven. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, 2 hombres que alguna vez fueron padre e hijo, que se convirtieron en extraños, y que ahora están tratando de descubrir que pueden ser el uno para el otro. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, le pregunto finalmente. Me encantaría, responde. Mientras preparamos la cena juntos, me doy cuenta de que esta es la primera conversación real que hemos tenido sin que el dinero, la empresa, o las expectativas de herencia estén presentes. Es solo un padre y un hijo, aprendiendo a conocerse nuevamente. Ellos querían llevarlo todo. Al final, no se llevaron nada. Porque nunca fue realmente suyo. Y quizás, solo quizás, encontramos algo más valioso en el proceso, la posibilidad de una relación basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. La historia había terminado, pero tal vez, una nueva historia apenas comenzaba.